¿qué tal? Buena tarde. Silent Hill es una de las sagas de videojuegos más querida por los fans, pero a su vez la más maltratada e ignorada por su propia desarrolladora. En el video de hoy narraremos los orígenes de Silent Hill, su pico de popularidad y el enfoque que el Team Silent le dio a cada entrega de esta saga, además de cómo poco a poco, por malas decisiones ejecutivas tomadas por Konami, la Colina Silenciosa se convirtió en una de las sagas de videojuegos más decadentes del género de terror. Así que tomen sus palomitas, su buena Coca-Cola o juguito de naranja, que nos vamos a 1996. En este año saldría uno de los juegos survival horror más populares hasta la fecha, el Resident Evil. Konami, como siempre, fan del dinero, al ver el éxito exponencial que estaba teniendo este juego, decidieron hacer algo parecido. Quisieron meterse en un proyecto que fuese un concepto de superproducción cinematográfico para poder venderse en Occidente. Principalmente, Silent Hill era un proyecto comercial al cual Konami le tenía muy poca fe. Tampoco era la fe que Konami le tenía al proyecto que crearon un equipo lleno de miembros cuyos proyectos anteriores habían sido un fracaso, que además estas personas estaban a punto de irse de la empresa. Y te preguntarás, ¿por qué Konami se arriesgó tanto? Tengamos en cuenta que era 1996, los videojuegos no costaban tanto dinero al entrar en desarrollo a como cuestan ahora, así que las desarrolladoras podrían arriesgarse un poquito con ese tipo de juegos. El equipo que creó Konami tenía como nombre Team Silent. Tengan muy presente a estas personas porque serán de suma importancia para el declive de la saga, pero para eso falta todavía. El Team Silent tenía una misión: crear un proyecto comercial que pudiese venderse no solo en Japón, sino en el otro lado del charco. Pero el Team Silent agarró la idea comercial de Konami y se la pasó por los ya tú sabes qué. El equipo empezó un proyecto más personal y no tanto enfocado a esa superproducción cinematográfica comercial que quería Konami principalmente. Ellos se fueron más por desarrollar un título que se enfocase en el miedo a lo desconocido, para así crear un sentimiento más fuerte en el jugador usando el terror psicológico como base. La dirección del juego quedó a manos de Keiichiro Tomaya, el cual no estaba tan familiarizado con el desarrollo de juegos de terror, sino en más cosas raritas como ovnis y ocultismo, que de hecho hay un final alternativo en el juego donde salen aliens, así que al final del día Tomaya se salió con la suya. El equipo de desarrollo decidió que el juego tendría una historia críptica para que el jugador tuviese sus propias conclusiones de la historia mostrada en el gameplay, lo cual ha generado miles de teorías dentro de la saga, ya que hay muchas cosas que a la primera no tienen mucho sentido o tomaron relevancia en futuras entregas, cosas que serían canon y otras que no, haciendo que las personas que hayan jugado al menos uno o dos títulos de esta saga quedasen confundidas al no entender la historia mostrada en el juego, que de hecho estoy preparando un video para ustedes resumiendo toda la historia de la saga Silent Hill de manera cronológica narrada por mí, para que puedan entender todo el lore que ocultan estos juegos, lo cual es un fumadón gigantesco, lo sé, y sé que va a ser muy difícil porque hay varios juegos que no tienen nada que ver con el canon y otros que se contradicen entre sí, pero ustedes tranquilos, yo nervioso que me voy a fumar toda esa información y se las daré en un video completo de toda la saga. Así que suscríbete, que solo es un clic, dale, suscríbete, porque ¿qué te cuesta suscribirte? Dale clic, es gratis, hermano, es gratis. El Team Silent, al querer hacer una historia que se centrase más en el terror psicológico, el diseño de los monstruos quedó a mano de Masahiro Ito, y es gracias a él que tenemos las bestias tan espeluznantes de la saga. Ito se enfocó más en hacer diseños humanos con enfoques grotescos que generasen incomodidad al jugador, que fuesen más a los traumas de los protagonistas, teniendo cada uno un simbolismo clave en la historia. La banda sonora, la cual es característica del juego, estaba a manos de Akira Yamaoka, el cual es un genio, porque sin él Silent Hill no hubiese sido lo que fue, porque más allá de los monstruos o la historia, la música dentro del juego es fundamental, logrando generar esa tensión tan fuerte en el jugador, aunque no esté pasando nada en el gameplay. El Team Silent tenía muy bien planteado qué querían hacer y cómo lo iban a hacer. No sabían si iba a tener éxito o no, pero algo estaba claro: querían hacer algo diferente, no querían sumarse a algo comercial, ellos querían hacer un juego que fuese querido y amado por las personas que lo jugasen. Así solo fuesen 10, pero esas 10 personas que jugasen el juego iban a disfrutarlo como ninguna otra. Lamentablemente, esa idea original que tenía el Team Silent fue desapareciendo con el pasar de los años y futuros juegos. Ya en 1999, 3 años después de empezar con su desarrollo, el juego saldría a la luz generando un boom en el mundo. Los críticos estaban fascinados con el juego y el público también. Eso sí, habían grupos reducidos de personas que la tildaban como la copia de Resident Evil, y tanto tú que estás viendo este video y yo que lo estoy narrando sabemos que no es así. Ambos juegos lo único que tienen en común es que son survival horror y ya está, pero el enfoque y el gameplay es completamente distinto.
El juego como tal tendría unas ventas bastante decentes dentro del mercado, logrando vender 2 millones de copias totales hasta la fecha. Y tú dirás, wow, Sore, es muy poco para uno de los juegos de terror más aclamados en el medio. Y sí, pero tengamos en cuenta que es un survival horror destinado a un público adulto y que era 1999. El mundo de los videojuegos no era el mismo que es en la actualidad. Además que los juegos de terror eran muy de nicho, no eran juegos mainstream ni mucho menos. De hecho, las ventas del juego sorprendieron a Konami porque no se esperaban tal recibimiento. Así que obviamente decidieron hacer una secuela, pero a diferencia de cierta empresa llamada Ubisoft, Konami, o bueno, el Team Silent, sí supo respetar su saga. El desarrollo de esta segunda entrega empezaría ese mismo año, 1999, aunque el director del primer juego, Keiichiro Tomaya, abandonaría la empresa de Konami para meterse en otros proyectos, y el mando de director quedaría en Masashi Sugiyama. Para el desarrollo del Silent Hill 2 hubieron alrededor de unas 50 personas trabajando en simultáneo. Estaba el equipo principal del Team Silent y 30 personas más para que el proyecto saliera 10 de 10. Konami estaba apostando a esta secuela por el éxito que tuvo su predecesora y no era para menos. Había mucha fe en este proyecto y vaya que valió la pena la apuesta, ya que sería una maravilla. Los desarrolladores se enfocaron mucho más en la historia y no tanto en el gameplay como en el primer juego. Además, al no ser una secuela directa de lo narrado en la primera entrega, el equipo de desarrollo tenía muchísima libertad creativa con el juego al no limitarse en seguir con lo contado en el pasado. Y durante 2 años de desarrollo, en el 2001 el juego saldría a la luz dejando una experiencia a los jugadores que nunca olvidaremos. Al esta entrega enfocarse más en lo que es el apartado narrativo, podemos adentrarnos más en las emociones de los personajes y poder entender tanto sus acciones como su manera de pensar. La idea como tal de los desarrolladores fue enfocarse en el pueblo y las repercusiones que quedaron en este debido a los acontecimientos dados en el Silent Hill pasado. Sí, no es una continuidad narrativa, pero sí una continuidad de acontecimientos, se podría decir, ya que ambos protagonistas e historias no tienen nada que ver una con la otra, pero de igual forma esta entrega es post al Silent Hill 1, lo cual hila ambas historias de una manera u otra, pero a su vez no. La historia de esta entrega, al enfocarse más en el pueblo, hizo que este se llenara más de misticismo, porque anteriormente no era nada más que el lugar donde ocurrían las cosas de la secta y ya está. Acá no, el pueblo pasa a ser parte de la historia siendo partícipe de todo lo ocurrido dentro de la trama. Otro punto a favor de este juego es la importancia que toman los personajes secundarios a diferencia del primero, mostrándonos historias secundarias que si bien no se relacionan tanto con James, hacen ver al pueblo de Silent Hill de otra forma. Obviamente Silent Hill 2 fue mucho mejor recibida por la gente, aunque vendió medio millón menos que su predecesora, llegando a vender 1,5 millones de copias totales hasta la fecha. A pesar de esto, es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia, no solo de la PlayStation 2, de la historia, tanto por su apartado narrativo, técnico y musical. Silent Hill 2 es el juego que todo amante de esta franquicia le tiene una estima gigante. Konami estaba ganándose el cariño de las personas gracias a estos juegos. El boom de popularidad que le dieron fue gigantesco, pero como mencionamos en un video anterior, todo lo que sube tiene que bajar, y a partir de aquí es que empiezan las complicaciones y la sobreexplotación de la saga. Como siempre, después del camino de flores y maravillas, chocas con la realidad, y es que por más maravilloso que sea un juego, si genera dinero, las compañías van a querer sacarle hasta el último dólar, y Silent Hill no se salvó de esto. El Silent Hill 3 y un título enigma llamado Room 302 que nadie sabía exactamente qué era serían confirmados en desarrollo. Tengan muy presente a este último porque sería importante más adelante. El desarrollo de ambos juegos serían casi en simultáneo. El Team Silent y los demás que se unieron al proyecto en la segunda entrega se dividieron en 2 grupos, los que se encargaban de sacar la tercera parte, que era una secuela directa del primer juego, y los que se encargaban del proyecto enigma Room 302, que de cara al público no se sabía qué era, si un nuevo Silent Hill o un proyecto aparte de esta saga. Pero hablemos primero de la tercera entrega de La Colina Silenciosa. La producción del tercer juego empezó casi instantáneamente, salió el Silent Hill 2. Silent Hill 3 sería una secuela directa del primer juego, poniéndonos de protagonista a Heather Manson, la hija de Harry Manson, protagonista del primer juego. El enfoque de este juego se iría más por el terror y no tanto en lo que vendría a ser el apartado narrativo como vimos en la segunda entrega, queriendo explorar más en el miedo para que las personas deseasen dejar de jugar pero a su vez no lo hicieran. Querían superar con creces a las 2
anteriores entregas en lo terrorífico. Y miren, aquí hay mucha disputa porque sí, para mí el juego que más miedo me ha dado es el Silent Hill 3, pero muchas personas dicen que este juego solo se centró en el susto fácil, dejando de lado ese terror psicológico que tanto caracterizaba la saga. ¿Esto lo hace un mal juego? No, tipo fue un juego en el cual empezaron a experimentar un poco más en un apartado que tal vez a muchos no les gustó y a otros sí, y en este último me incluyo yo. El Enigma Room 302 al final sí terminó siendo un nuevo Silent Hill, teniendo como nombre Silent Hill 4 The Room, o la habitación para los compas. Con este juego querían experimentar mucho más otros horizontes en la saga, por eso es uno de los juegos más alejado a lo que caracteriza un Silent Hill. Obviamente sin perder ese toque, pero sí se nota que querían hacer algo diferente. Como tal, el enfoque es escapar de tu propio departamento, y al ver que se abrió un agujero extraño en la pared de tu baño, te metes para lograr que sea una posibilidad de huir de aquí, pero terminas metiéndote en distintos mundos que están relacionados a Silent Hill. Y ese es un detalle muy importante a resaltar. El Silent Hill 4 pues no ocurre directamente en Silent Hill, sino en South Ashfield, otra ciudad ficticia creada por el Team Silent. Y si no ocurre como tal en Silent Hill, ¿por qué se llama Silent Hill? Pues tiene cositas relacionadas con este pueblo, como los mundos que visitas y el villano principal, pero yo lo veo más como que hay que vender. Las críticas, a diferencia de los otros juegos, sí estuvieron muy divididas. Unos dicen que fue un juego bueno, pero para nada excelente, y otros decían que era el peor hasta el momento, y se entiende porque aquí dieron mucho más enfoque a la acción y a otro tipo de historia. Las personas no se sentían del todo contentas con esta entrega al no cumplir ciertos parámetros necesarios en la saga. Silent Hill 4 no es un mal juego, pero para muchas personas pudo haber tenido otro nombre y no pasaría absolutamente nada. Y es a partir de aquí donde todo se iría completamente a la mierda. El Team Silent, quienes originalmente eran los desarrolladores de estos juegos, afirmaron que iba a salir el Silent Hill 5, el cual sería el regreso al terror psicológico que se había dejado de lado para experimentar con otros estilos en el Silent Hill 3 y 4. Este nuevo Silent Hill iba a centrarse en el miedo a plena luz del día, citaron los desarrolladores, pero este proyecto nunca saldría a la luz y sería cancelado por Konami, y el Team Silent a raíz de todo esto sería desintegrado por decisión de la misma Konami y no se sabría nada más de este juego. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Konami hizo este movimiento de tuerca tan brusco? Todo se resume en Silent Hill Origins, un juego precuela a Silent Hill. Este juego no fue desarrollado por el Team Silent, sino por una empresa ajena a ellos llamada Climax Group. El juego como tal no es malo, pero ¿se acuerdan de esa superproducción cinematográfica que quería Konami principalmente para llegarle más al público occidental? Si se dan cuenta, este juego cumple con los parámetros que quería Konami al inicio de la saga. Un juego muy occidental que era muy diferente a lo que ya el Team Silent había creado. Konami decidió acabar con el Team Silent y hacer que otros estudios desarrollasen la saga para que pudiesen tener ese enfoque occidental que tanto querían, destruyendo así a uno de los equipos de desarrollo que más cariño le han tenido a uno de sus proyectos. De aquí en adelante salieron más juegos que no comentaré porque ya vamos mucho tiempo de video al comentar los primeros 4, y comentar lo siguiente haría que esto durase una hora y sería dar más vueltas en lo mismo. No digo que los siguientes juegos a Silent Hill 4 sean malos o mucho menos, hay unos decentes y otros que sí son una basura, pero obviamente al no tener esa magia que le daba el Team Silent haría que la saga acabase su propia tumba, haciendo que Konami la use como maquinitas tragamonedas y teniendo al público a la espera de algo referente a una de las sagas más amadas en su medio, pero que quedó maltratada y en el olvido por su propia compañía madre. Conclusión rápida. Silent Hill es una de las sagas de videojuegos más querida y respetada por los fanáticos del género de terror. Alcanzó su apogeo con los títulos creados por el Team Silent. Estos desarrolladores, con una visión única y creativa, dieron vida a una experiencia de juego inolvidable, llena de una atmósfera opresiva, narrativas psicológicas profundas y diseños de monstruos grotescos que generaron incomodidad y miedo en los jugadores. Sin embargo, la saga Silent Hill también enfrentó su declive debido a decisiones ejecutivas tomadas por Konami. El Team Silent se formó con la misión de crear una experiencia especial y enfocada en el miedo a lo desconocido, pero con el tiempo el enfoque comercial de Konami y cambios internos en la empresa llevaron a la desintegración del equipo y al desgaste de la franquicia. A pesar de la salida de nuevos juegos bajo diferentes desarrolladores, la magia única del Team Silent se perdió y la saga empezó a alejarse de su esencia original. Aunque algunos juegos posteriormente pudieron mantener cierto nivel de calidad, la ausencia del equipo original dejó un vacío en la serie que fue difícil de llenar. Los fanáticos de Silent Hill quedaron
nacieron con la esperanza de que Konami reviviera la franquicia con una nueva entrega bajo el enfoque original del Team Silent, pero las posibilidades parecían cada vez más escasas. Silent Hill, una vez la colina silenciosa llena de misterio y terror, se convirtió en un lugar maltratado y olvidado por su propia desarrolladora. No obstante, el legado del Team Silent y su contribución al género de survival horror perdurarán en la memoria de los jugadores y en la influencia que ejercieron en la industria de los videojuegos. Silent Hill sigue siendo un ícono del terror y una fuente de inspiración para futuros desarrolladores que aspiran a crear experiencias inmersivas y aterradoras. Aunque la saga pueda haber perdido su brillo original, el recuerdo del Team Silent y su impacto en la industria del gaming perdurará con el tiempo, manteniendo vivo el deseo de los fanáticos de volver a vivir el terror y la intriga que solo el equipo original supo ofrecer en su momento de gloria. Sore, pero no hablaste de PT, el juego que pudo ser el regreso de la saga en la cual estaba metido el director Guillermo del Toro y Hideo Kojima. Lo sé, mi pequeño amigo, pero eso es para otro video.